Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola, un saludo muy especial desde Miami, en el estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos. Les enviamos un saludo muy especial. Mi nombre es Manuel Pinzón y junto con mi esposa Ana Lucía estamos saludándoles y deseando que los planes, los propósitos de Dios en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros sigan adelante conforme a su plan y a su misericordia. Hoy estamos iniciando esta serie sobre los 8 principios del plan maestro de evangelización. Es importante que nosotros podamos entender y conocer y comprender este plan que Jesús llevó a cabo en sus 3 años de ministerio aquí en la tierra. Y ese plan le funcionó y ese plan le dio resultados totales. Esos mismos principios fueron aprendidos por la iglesia primitiva y hoy nos corresponde como iglesia asumir el mismo desafío y la misma responsabilidad para pedirle al Espíritu Santo gracia y sabiduría para poder aplicar estos 8 principios. Hoy vamos a comenzar con el primer principio. Ese principio se llama el de la selección. El versículo clave es Lucas capítulo 6, versículo 13. Dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Veamos entonces 3 consideraciones importantes. En primer lugar, los hombres fueron su método. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice el apóstol Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos el apóstol Pablo dándole instrucciones a su discípulo Timoteo, a que hiciera lo que él había hecho con Timoteo. Y esto surge de lo que Jesús enseñó. Jesús eligió a unos pocos. No se preocupó por los programas para llegar a multitudes, sino por los pocos a quienes las multitudes seguirían. Esos pocos eran el método para ganar el mundo para Cristo. Se trataba de que estos pocos pudieran dar testimonio de su vida y completar la obra después que Jesús subiera al Padre. En segundo lugar, las características de estos hombres las podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos cómo Jesús le está dando a Pedro una preciosa responsabilidad y demuestra cómo él creía en ellos. Estos hombres fueron trabajadores comunes, sin letras, no tenían títulos, no pertenecían a un liderazgo religioso o civil, no eran ricos, acaudalados, no eran necesariamente cultos y venían la mayoría de sectores pobres. Eran toscos, muy temperamentales, tremendamente impulsivos, susceptibles, prejuiciados, de juicio errado. Eran lentos para entender las cosas espirituales. Pero por otro lado, ellos tenían potencial. Jesús vio en ellos ese potencial, vio en ellos liderazgo y sobre todo que eran hombres moldeables. Eran
realmente hombres honrados, dispuestos a reconocer su necesidad, con un anhelo sincero de Dios. Estaban muy hartos de la hipocresía religiosa de la época. Solo necesitaban que hubiera alguien que estuviera dispuesto a guiarlos por el camino. El tercer punto, tercera consideración es que Jesús se concentró en unos pocos. En Marcos capítulo 3, versículos 7 al 8 dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud a Galilea. Y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. En este pasaje vemos dos cosas. Jesús se retiró con sus discípulos, pero a la vez atendió las multitudes. Él se concentró en unos pocos. Definitivamente no se puede transformar el mundo a menos que se transforme el individuo. Ese cambio individual solo puede hacerlo Jesús. Requiere dedicación, se requiere concentración, tiempo, paciencia, fe. En igualdad de circunstancias, cuanto menor es el tamaño del grupo al que se le enseña, tanto mayor es la oportunidad de impartir una instrucción eficaz. Por eso, de la fidelidad de ellos dependía todo. Era claro que los pocos tenían esa preciosa responsabilidad. Pero por otro lado, Jesús no se olvidó de las multitudes. Lo que Jesús hizo fue mantener las prioridades. Jesús hizo todo y más para llegar a las multitudes. Les predicó sin cesar, les enseñó, los alimentó, los curó, los liberó de demonios, los bendijo a los niños, los amó, lloró por ellos y fue a la cruz del Calvario para morir por todos los hombres. Jesús no actuó para espectadores, por eso Él estuvo concentrado en el plan de formar unos pocos que tendrían la bendición de ir a conquistar el mundo. Con esto en mente, entonces, es muy importante que cada uno de nosotros seamos conscientes de este primer principio de la selección. Usted y yo debemos entender que estamos llamados a ser objeto de la selección del Señor en nuestras vidas. Que Dios, a través de su Santo Espíritu, está interesado en que usted y yo podamos convencernos que hacemos parte del plan de Dios. Que usted y yo, independientemente como los discípulos, de las circunstancias, de nuestra manera de ser, de nuestras limitaciones, estamos llamados a ser seleccionados. Y ser seleccionados para ser formados. Por eso, cada uno de nosotros debe disponer su corazón para dejarse seleccionar, para sentirse privilegiado por esa selección, pero asumiendo la gran responsabilidad de esa selección. Así que esto es una buena oportunidad para que le pidamos al Señor: Señor, gracias por esta preciosa guía del plan maestro de evangelización. Necesitamos volverlo y mantenerlo como un estilo de vida en nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Necesitamos nos dé la determinación de permanecer en esta visión, perdonándonos, Señor, perdónanos por nuestra impaciencia. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido muy exigentes, pero también a veces hemos sido muy laxos, Señor. Gracias, porque tú eres
nuestro Dios, estás interesado en nuestras vidas. Gracias porque has puesto tus ojos en nosotros. Quizás nosotros no nos vemos como tú nos ves, pero gracias porque tú estás interesado en que nosotros seamos formados y que podamos ayudar a otros a que sean formados, para que juntos podamos entonces hacer la voluntad de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.